Muy buenas noches. Nuestro amigo intelectual, doctor en Derecho, escritor, Iván Arandia. Estamos muy contentos de estar reunidos acá para presenciar, pues, y bueno, asistir sobre todo y darle acompañarlo, pues, en el nacimiento, que siempre es un acontecimiento feliz de un libro, y sobre todo si es un libro que recopila todo lo que ha pensado, todo lo que ha escrito Iván en mucho tiempo, ya un largo tiempo de estar, pues, bregando con la palabra en los medios escritos de educación y sobre todo en los tiempos de Cochabamba. Entonces vamos a presentar este libro, que es en realidad una recopilación de sus artículos, que son de muy diverso cuño, pero que bueno, se ha centrado en algunos aspectos específicos, como la política y el Estado, el derecho y la justicia, la sociedad y la tecnología, en estos, como dije, más de 40 microensayos que ahora les entregamos bajo ese título, microensayos, y como un subtítulo en 4.000 caracteres con espacio, que hace referencia, por supuesto, a la tiranía del espacio en nuestros medios de prensa escritos. Bueno, y los abrazamos a todos, como dije, asistimos amigos y la gente que va a participar de esta presentación son escritores, intelectuales del más alto nivel de Bolivia y a nivel mundial. Inclusive, saludar, tenemos a dos grandes narradores, escritores bolivianos. El primero es Homero Carvalho, no necesita presentación, él es un escritor, pues, reconocidísimo en Bolivia, es poeta, es ensayista, es cuentista, es microcuentista y es narrador. Es decir, las tiene todas, Homero. Bienvenido, Homero, muchas gracias por estar con nosotros. Pues te saludamos. Gracias, Alex. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Ya, bueno, está entrando el frío por Santa Cruz, tengo entendido. O sea, que ya, sí, mira, estoy con chamarra. Es un frío aterrador, además. Sí. Bueno, y bueno, también quiero dar la bienvenida a Claudio Ferrufino Coquinot, quien debe estar en Denver, Estados Unidos. Él es un escritor que vive allá hace mucho tiempo, es un referente de la narrativa boliviana a nivel mundial, referente para las nuevas generaciones, un escritor muy querido y muy leído. Querido Claudio, bienvenido, te abrazo desde acá, desde Sucre, desde Bolivia, te abrazamos en realidad todos. Gracias, Alex, igualmente a ti y a todos ustedes. Gracias. Bueno, y ahora tenemos también en este panel, dado también la eclecticidad del libro que nos presenta ahora Iván, la presencia, por último, de la última persona que va a participar, además, haciendo un análisis del libro de Iván, a Hugo José Suárez. Él es doctor en sociología por la Universidad de Lovaina y tengo entendido, yo le estoy conociendo personalmente, recién estoy teniendo el gusto, el placer de conocerlo, pero sé que vive en México y que desde allá, pues allá dicta cátedra y escribe. Querido Hugo José, bienvenido pues a esta reunión. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Bueno, voy a dar un poco las señas biográficas del autor de la manera más literal, pues, ¿no? Iván Arandia es boliviano, es jurista y doctor en Gobierno y Administración Pública. Él es profesor universitario, es autor de obras principalmente técnicas en el área de su especialidad, entre ellas Descentralizar la Justicia, un análisis en clave de constitucionalidad, metodología de la investigación jurídica en contextos interculturales y estructuras de justicia en estados compuestos, entre otras. Siendo esta su última incursión en un ámbito, es decir, la que ahora vamos a presentar, que coquetea con la literatura y la ensayística, al que pretende ingresar, según confiesa él mismo, con la humildad del primerizo. Entonces, estos son los datos duros de Iván Arandia. Datos cálidos los tiene muchos, y uno de ellos es que siempre antes de esta situación pandémica nos encontrábamos dando vueltas al amanecer
en el parque trotando, entonces es un gran corredor, Iván también, entonces ese es un rasgo, pues, de él, ¿no? Entonces yo voy a ceder la palabra, hemos hecho más o menos un orden por temas del contenido del libro de Iván. Entonces quiero primero cederle la palabra a nuestro querido Homero Carvalho, quien nos va a introducir al tema o digamos a lo genérico del libro en el tema de héroes y antihéroes. Te cedo la palabra, querido Homero, estamos atentos. Gracias, querido Alex. Un gusto volverte a ver, aunque sea de manera virtual. Espero que el próximo año, o este año, si es posible, pues nos veamos de manera física para darnos un buen abrazo, como se debe después de algunos años. Gracias, Iván, por permitirme acompañarte en esta ocasión de la presentación de tu libro. Un saludo a Hugo José, un amigo entrañable a quien no veo también muchos años y espero que en los próximos años podamos vernos. Al gran Claudio. Con Claudio estamos permanentemente en el Facebook, especialmente, ¿no es cierto? Ahí es el lugar de encuentro, ¿no? Un abrazo, querido Claudio, y a todos los demás amigos que están viendo esta presentación. Bien, antes de hablar del tema que me ha tocado, que yo he elegido, que es el de héroes y antihéroes, hablar de manera muy breve de lo que es el libro de Iván, como él mismo lo ha presentado, no lo ha presentado, pero antes de que empecemos ya con la videoconferencia de manera oficial, y lo ha dicho Alex, es un libro de microensayos. Bolivia debe ser uno de los países con mayor cantidad de columnistas. Es decir, todos los periódicos, todos los días, publican 4 columnistas. Ustedes, por decirlo en términos del 2019, abren un periódico de manera físico y hay 4 columnistas. Los domingos esos 4 columnistas pueden multiplicarse hasta el infinito, ¿no es cierto? Hay periódicos que además de las páginas editoriales, que es donde los columnistas publican sus textos, tienen suplementos, ¿no? Página 7 tiene, por ejemplo, sus suplementos de ideas, y ahí los columnistas se multiplican, sin duda alguna, ¿no? Correo del Sur igual, tiene suplementos culturales, y todos los periódicos de Bolivia. ¿Y por qué digo esto? Porque Iván dedica su libro a los opinadores, ¿no es cierto? Y los opinadores son justamente los que emiten su opinión en los periódicos. Me llamó la atención antes del 2006, un buen amigo, Hugo Salvatierra, amigo de la universidad, que fue ministro de Evo en el plano de desarrollo agrícola y luego salió con varios problemas porque la política parece que destroza a todos o nos embarra a todos. Él firmaba sus columnas en el periódico El Día con la siguiente definición: no soy analista político. Hugo Salvatierra, y abajo decía, no soy analista político. ¿Por qué? Porque de pronto Bolivia en el siglo XXI se llenó de analistas políticos, tanto cientistas políticos, es decir, egresados de la carrera, como opinadores, ¿no es cierto? Y todos se ponían fulano de tal analista político. Entonces Hugo, para llevar la contra, puso no soy analista político. Ese era, así como yo pongo escritor, digamos, o Claudio pone escritor también, ¿no? O Hugo pone sociólogo, que él no era analista político. ¿Por qué digo esto? Por las características del libro de Iván. Sin duda alguna, lo que tú decías también, Alex, de las 4.000, oye, Iván, una maravilla que te den 4.000, a mí en El Deber y en La Razón me dan 2.500, nada más. Tengo que resumir todo en 2.000. Por suerte no escribo ensayos, simplemente son artículos periodísticos, ¿no? Es decir, y como soy microcuentista ya no es tan difícil, ¿no? Ya puedo, ya me he acostumbrado a los 2.500 caracteres. Bien, entonces, la característica del libro de Iván, en primer lugar, es que él ha logrado hacer realmente breves ensayos. No es lo mismo una columna periodística que un ensayo. Los parámetros son totalmente diferentes, ¿no es cierto?
hay ciertos requisitos para que un ensayo sea considerado como tal. De estos requisitos prescinde la columna periodística porque simplemente es una opinión. En el caso de Iván, sus opiniones vienen reforzadas por citas bibliográficas, por ejemplos, etcétera. Y eso creo que le da la característica de un ensayo. De un microensayo porque ha tenido que resumir todo lo que podría entrar en un ensayo de 15, 20 o más páginas en pocas páginas, ¿no es cierto? En 4.000 caracteres. Él ha dividido el libro en 3 partes y en la primera parte hay este artículo que yo elegí, que es Héroes y Antihéroes, en el que Iván nos va insertando en una categoría que por momentos puede confundir en su segunda parte, que es la de los antihéroes, ¿no es cierto? Nosotros, si no sabemos de qué estamos hablando, podemos pensar que el antihéroe es el villano, y no necesariamente. El antihéroe es también un héroe, pero que está fuera del sistema, que no sigue los valores del sistema. Y eso es lo que nos muestra Iván en su artículo. Es decir, primero las características del héroe. Estamos hablando de la parte política, es decir, un héroe en la parte política sería un personaje políticamente correcto, ¿no es cierto? Alguien que actúa dentro de los esquemas y de los parámetros sociales y de los valores comúnmente aceptados y consensuados en la sociedad, ¿no? Y que el tipo hace pues una buena gestión, es una persona que tiene una moralidad intachable, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, sigue dentro de los cánones del sistema. El antihéroe no. El antihéroe está fuera del sistema. Y por eso mismo es que el antihéroe puede gustar a mucha gente que está fuera del sistema, ¿no es cierto? Iván nos muestra algunos ejemplos, ¿no? Fidel, el comandante Chávez y algunos otros que sin duda alguna han logrado convertirse en antihéroes porque han llegado a gente que pues que los comprende y que los quiere justamente por sus actitudes rebeldes, ¿no? Yo aumentaría uno más, mi querido Iván, que creo que en Bolivia vendría a ser, digamos, como el ejemplo más patético del antihéroe, que es Evo Morales, ¿no es cierto? Me acuerdo que una vez en la segunda elección de Evo Morales, estaba hablando con un taxista. Siempre que hay elecciones hablo con los taxistas porque son una medida de lo que va a pasar en las futuras elecciones. Y le dije, ¿y usted por quién va a votar? Y el taxista me dijo, por Evo Morales. Y le digo, ¿y por qué vas a votar por Evo? ¿Por qué es igual a mí? ¿Y por qué es igual a ti? Porque hace lo que le da la gana. Lo ordena a sus abogados, le vale un pepino las leyes, les dice a sus abogados, yo hago lo que quiero y usted arregle, pues para esos abogados. Por eso voy a votar con él, porque yo soy igual. Y porque lleva a sus amigos de ministro y les permite hacer todo. Yo si fuera presidente haría lo mismo, me llevaría toda mi promoción de ministros y chuparíamos todos los fines de semana y haríamos fiesta. Eso es, ¿te das cuenta? Los antivalores, ¿no? En resumen, el populismo, digamos, para decirlo en términos políticamente correctos, ¿no es cierto? Y entonces la columna de Iván, de héroes y antihéroes, trata de ubicar al lector en esta dicotomía, en este paradigma, ¿no? Es decir, ¿quién es el héroe y quién es el antihéroe? ¿Y por qué los unos son queridos y odiados tanto como los otros? Porque el hecho de ser héroe no necesariamente significa que va a ser amado por todos, ¿no es cierto? Un yihadista que se pone una bomba y la hace explotar en un restaurante, en un lugar público, vendría a ser un villano, que no es lo mismo que el antihéroe, por si acaso, vendría a ser un villano en una sociedad occidental, pero vendría a ser un héroe en la sociedad musulmana, en una sociedad islámica radical, yihadista, ¿no es cierto? O al revés, un soldado norteamericano sería un héroe, un soldado norteamericano que combate en Irak sería un héroe para su sociedad que está dentro del esquema, porque está defendiendo la democracia, y sería un villano para los del lugar, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con esa diferencia, además. El villano no necesariamente es un antihéroe, puede ser, pero no necesariamente. A veces hay villanos que también que son queridos por la gente, y la figura del antihéroe puede mezclarse en algún momento con la del villano, ¿no?
Y en Bolivia lo estamos viviendo estos últimos meses con el tema de los juicios, ¿no? Esas figuras de los antihéroes, ¿no es cierto? Pero de una manera ya hasta totalmente patética, pues, ¿no? Entonces creo que las características de los ensayos de nuestro amigo Iván es que hacen que el lector que está acostumbrado a leer más bien artículos o columnas livianas, tengan la posibilidad en un periódico de leer algo mucho más profundo, ¿no? Y dicho en pocas palabras. Entonces, además de saber elegir los temas, creo que la forma como los escribe Iván hace que sean, pues, textos que se puedan leer con mucha facilidad, porque él no redunda en citas hasta hacernos cansar, no, solamente las necesarias. Y creo que eso es un mérito de Iván. Bien, muchísimas gracias, esa sería mi participación. Y ahora, pues, con gusto escucharé a mis amigos y colegas. Primero agradecerte, querido Homero, estaba diciendo por esa primera introducción a una parte del contenido, ¿no? De esta obra que ahora presentamos, que es la obra de Iván Arandia, microensayos, ¿no? Más de 4.000 o menos de 4.000 caracteres. Ahora vamos a cederle la palabra al doctor en sociología, Hugo José Suárez, quien, bueno, tenemos pautado, nos va a introducir también a otro tema, a otra preocupación, a otro tópico que está inmerso, digamos, dentro de estos más de 40 microensayos que ahora nos entrega generosamente Iván, la triada de la izquierda. Querido Hugo José, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. En verdad, muchas gracias por todo. Primero, Iván, te agradezco enormemente por la invitación, por conocerte, por regalarme este libro antes de que salga a la luz, que siempre es la gran expectativa, esa curiosidad que uno tiene antes de que los libros salgan, cuando de pronto les pasan cosas y puede leerlos antes de que estén en circulación, se siente un privilegiado, y leerte de las cosas que ya te había leído, evidentemente, en el periódico varias veces, y en el Facebook, en fin, en todos estos lugares, me ha dado un gusto enorme poder leer el texto en primicia. Por eso te agradezco enormemente, y gracias más por invitarme a escribir una pequeña cosita ahí para tu texto, y por estar en esta presentación. En verdad es un gusto enorme, un privilegio poder estar aquí compartiendo. Además me da muchísimo gusto, bueno, primero conocer a Alex, que evidentemente no nos habíamos conocido físicamente, pero hoy habrá ocasión. A Claudio, por supuesto, que conocidísimo autor, a quien he revisado algunas de sus letras. Y por supuesto, querido Homero, que entre otras cosas, entre paréntesis, hace como 5 años o algo así, presentó mi libro aquí en Sopocachi, en Sociólogo Vagabundo en Nueva York, que bueno, charlamos, ahí hubo ocasión para eso, así que, y también lo sigo ampliamente en el Facebook. Y bueno, siempre coincidiendo nuevamente en un montón de cosas. Voy a decir varias pequeñas cositas sobre el texto, sobre todo pensando en recomendando por qué hay que leer tu texto, ¿no? O sea, por qué hay que leer y qué cosas me han suscitado, digamos, toda la lectura del texto. Lo primero es que yo soy un promotor y aplaudo siempre el hecho de recuperar los textos que uno riega en los periódicos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque lo que hace esto es, cuando uno escribe en el periódico, es casi como cuando uno postea de pronto algo en el Facebook, ¿no? o en el Twitter, que luego se va, pasa, y en cuestión de días, de horas, uno ya no puede volver a encontrar lo que se ha publicado. Y entonces, cuando uno hace el esfuerzo, porque es un esfuerzo grande, o sea, volver a agarrar todo lo que uno ha hecho, darles una coherencia, darles un orden, buscar alguien que te lo lea para ver si funciona, alguien que te lo corrija, armar un texto y sacar y publicarlo y hacer una presentación,
es una generosidad del escritor, de quien escribe con el público, que no deja que sus textos se queden en algún lugar del periódico y quien tuvo la suerte de encontrarlo en ese momento, sino que los saca de esa inmediatez de quien pudo tener el periódico, la fortuna de tener el periódico o en su pantalla ese día, y los pone en otro lugar, dándoles una vida más larga y rompiendo con esa inmediatez de estos tiempos que parece que solamente vale lo que acaba de salir en el Facebook y lo demás ya pasó, ya murió, y entonces ese sentido de incertidumbre, digamos, frente a lo que escribimos y del destino de lo que escribimos, hacia dónde va, creo que el devolverle a un libro nos da siempre otra perspectiva. Entonces, en eso me ha encantado la idea, digamos, de que lo pongas. Segundo punto, me ha encantado esta idea de jugar con, ya lo decía Homero, esto de los caracteres, que digamos es una palabrita que estamos todos acostumbrados, los 144 caracteres en Twitter, los no sé cuántos caracteres en los alumnos, y el tema del ensayo, del microensayo, ¿no? Esta idea entre el espacio, me acuerdo que las columnas de Ibargüengoitia en México eran columnas que eran de una página, ¿no? Entonces era la idea de que Ibargüengoitia en una página te iba a decir algo, y después de las columnas que te decía en una página, se convertían en lugares para volver. Entonces es muy padre, digamos, ese sentido también de la síntesis del espacio, que ahora se lo mide en caracteres y Ibargüengoitia lo medía en una página, y que a la vez no es solamente, tiene la característica, digamos, o la intención de ser un microensayo, en esta idea de que también el tema de los caracteres nos ha obligado a tener que resumir fuertes ideas en pocas palabras, ¿no? Haciendo esto que los poetas saben muy bien, digamos, y los escritores más profesionales, como los colegas que están acá, de que la economía de la palabra es una virtud del escritor, y jugar también con el silencio, que también se dice muchas cosas cuando uno se calla o cuando uno pone un punto en el lugar que debe ser. Entonces, esta idea del microensayo, o sea, de poner una idea, digamos, que es fuerte, pero a la vez en un espacio determinado que está ya determinado por determinadas características. Me ha encantado esa idea de, incluso que lo pongas en el título, me ha parecido padrísimo. Un tercer elemento que también llamó la atención es, lo decía Homero con otras palabras, pero que es, estamos tan acostumbrados en el mundo político boliviano, voy a volver al punto, de que de hablar, de escribir con la pasión, que bueno, tiene un lado positivo, pero en el fondo se hace de una previsibilidad y al calor de la política tan pesado, digamos, tan previsible, que realmente da una flojera enorme. O sea, la verdad, de los tantos articulistas que decía Homero, la previsibilidad es enorme. O sea, yo les puedo decir pasado mañana cómo van a escribir el domingo, no les voy a decir autores para no meterme en problemas, pero les puedo decir exactamente qué van a decir, hasta la forma, pero sobre todo el contenido de 6 articulistas que van a escribir, sé exactamente qué van a decir, porque van a decir lo que está diciendo el mundo político. Entonces, termina siendo esta cantidad de autores una repetición de lo que se está diciendo en el mundo político, que termina siendo aburridísimo. Entonces, yo aprecio mucho en ese sentido también las columnas de Iván, porque lo que trata de hacer Iván es desplazarse, y lo comentaba muy bien Homero con el texto que comentaba, o sea, de desplazarse y de poner las cosas en una complejidad mayor, en pocas palabras, pero ponerles una complejidad mayor a esa facilidad de que es bueno o es malo, de que es, no, o sea, las cosas son mucho más complejas que esas. Entonces, realmente el tema de microensayo está bien puesto, porque no se trata de ser un portavoz, ¿no? El portavoz digamos, los intelectuales que se convierten en portavoces, que son, digamos, patéticos, sino de cualquier posición, sino sobre todo en un pensador, ¿no? Y en un pensador que en un ensayo está tratando de poner una palabra que no es la misma que te va a repetir el político, y no es la misma. Entonces, cuando uno lee algo así, dice, gracias, compañero, qué bueno que me has enviado esto, qué bueno los minutos que he dedicado a esta lectura, porque si no, no hubiera encontrado, escuchado lo mismo, mejor dicho, que lo que estaba diciendo el ministro, lo que es aburridísimo. Entonces, ese es otro punto que me gusta mucho del trabajo. Ya lo decía Homero, además me ha gustado la manera como está organizado el texto, también por eso, digamos, los invito a leerlo, estos 3 pilares, digamos, de política, Estado, derecho, justicia y sociedad y tecnología, que como estamos viendo, bueno, la política y el Estado están en el corazón siempre. El tema de la justicia, por Dios, es uno de nuestros temas, de nuestros karmas como bolivianos, digamos, que es terrible, y esto de meterse también a reflexionar alrededor de la cuestión de la sociedad y la tecnología, con estos giros también bien interesantes a los que nos invita Iván, que he agradecido mucho.
un punto más que también me ha gustado, digamos, antes de hablar de izquierda, derecha y centro, es que, bueno, yo soy, digamos, yo me dedico más bien a la sociología de la religión, en realidad esa es mi especialidad, y con este tema, digamos, de lo que pasó el año pasado, con todo lo de la Biblia, el palacio y patí patatán, la verdad que he escuchado decir las estupideces más grandes alrededor de la cuestión religiosa en Bolivia, adentro y afuera, sobre todo afuera, porque afuera les encanta hablar, digamos, de lo que ven en los medios, y entonces hablan cualquier cosa sin conocer nada, y adentro les encanta repetir lo que dicen las grandes autoridades. Entonces, sobre la cuestión religiosa, casi no he escuchado a nadie de la cuestión política del año pasado, digo, del 2019, que diga algo interesante. Y en el texto que tú escribes ahí, donde todas las guerras parecen santas, es un texto donde dices cosas que las subrayo y me las sacaría porque exactamente matizas la cosa de una manera, digamos, mucho más compleja, sin desarrollarla porque no es tu intención, pero pones una idea que es fundamental, que lo religioso nunca se ha ido de esta sociedad. O sea, no es de que ha vuelto la Biblia al palacio, la cuestión religiosa estuvo de ahí desde antes, y hubo un montón de discusiones allá adentro y jamás se fue, digamos, finalmente. Y esa es una idea, digamos, que es brillante y que la voy a retomar, digamos, para otros textos cuando hable de la cuestión religiosa. Dos cositas más, entonces, sobre los tres temas que le sugería a Iván concentrarme, digamos, de una manera muy, muy rápida, que era cuando me dijo Iván, me sugirió que me concentre en alguna de las partes del libro. Bueno, había muchas, y era muy sugerente, digamos, porque era una entrada, digamos, por varios lugares, pero dije, voy a hacer una referencia muy rápida a lo de izquierda, derecha y centro, finalmente porque son categorías que me vienen dando muchas vueltas, porque me da la impresión que, y es parte de lo que tú reflexionas, que son categorías que me sigo preguntando cuán pertinentes son para poder entender lo que está pasando ahorita en el contexto boliviano. De pronto, bueno, a los franceses les encanta decir esto es de izquierda o esto es de derecha, y uno lee, digamos, el Perú con que ganó la izquierda, ganó la derecha, y aquí, y bueno, cuando uno al final del día se pone a ver finalmente qué es la izquierda y qué es la derecha, y bueno, tenemos serios problemas, ¿no? Porque yo no estaría tan seguro de decir, de tener certeza de quién realmente representa la derecha y quién realmente representa la izquierda en este país. Entonces, por eso me encantó, digamos, y en ese sentido, las tres reflexiones que haces sobre esto me han gustado mucho. Primero, porque con respecto a la izquierda, terminas con después de hacer una crítica de la cuestión de la izquierda, terminas con una frase que me gustó, que es la urgente necesidad de repensar la izquierda, ¿no? En los 80 hubo un libro que era Repensar el país, precisamente de la izquierda, y cómo esta idea de tener que repensar la izquierda es una cosa fundamental, digamos, que todos los que más o menos nos inscribimos en un poco más, un poco menos en esa tradición, debería estar en el corazón, y nadie le está tirando pelota. Pero a la vez me pareció muy importante que hables de la derecha, como la hablas ahí, también un poco poniendo la idea esta de que se necesita finalmente una derecha, pero una derecha institucional y responsable, ¿no? Otro tipo de derecha, también una derecha otras derechas, otras izquierdas, otras derechas, digamos, ahí te hubiera reclamado simplemente poner en plural, digamos, porque es una cosa muy, 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 muy variable. Y a la vez hablar de este centro, que es muy valiente, digamos, decir en este país hablar del centro. ¿Por qué? Porque este es el país de las emociones, este es el país de las polaridades. Además les encanta, digamos, o sea, los actores más drásticos, más radicales, les encanta vivir en la polaridad porque es donde mejor se mueven. Y entonces los más sensatos resulta que son o tibios o no sé qué. Alguna vez leía de uno de los escritores a quien podría decir qué va a escribir este domingo, decía, este es el tiempo no es el tiempo de los tibios. Y bueno, lo decía en algún momento, y eso pues es una de las frases que además es bíblica, ¿verdad? Los tibios los vomitaré de mi boca, dice las escrituras. Pero esto pega muy bien en Bolivia, porque en Bolivia somos el país de las emociones, el reino de los amigos y de los enemigos, y por lo tanto somos el lugar de la intolerancia. Y entonces, ¿cuánta falta haría esto de tú lo dices por ahí muy bien, nada bueno prospera en situación de tensión permanente. Lo dices lo repito entre comillas. Y eso creo que es fundamental, esa idea de tener el justo medio, digamos, al cual hace referencia, de la referencia aristotélica, de cuánto es necesario también poder tener otro tipo de lugares. Y termino diciendo que a mí estas lecturas, digamos, de lo político que haces,
me ha llevado a pensar que es un momento, este es un momento privilegiado, y creo que tu libro abona, digamos, en esa dirección, para repensar, pero para repensar no solamente la izquierda, sino para repensar la derecha y para repensar el centro. O sea, es un momento dramático, yo creo, en términos de las ideas. Estamos atravesando por un momento paupérrimo en términos intelectuales, o sea, es un momento drásticamente triste, digamos, de por qué es lo que está pasando en el país en términos del debate de las ideas, de una pobreza, digamos, solamente los golpes los golpes del Parlamento son los que mejor expresan, digamos, esa pobreza intelectual. Pero esta necesidad de repensarnos en tanto que posiciones políticas. Hay que repensar la derecha, hay que repensar la izquierda, hay que repensar el centro, pero hay que repensar todo esto en miras de la construcción de instituciones, la construcción de reglas del juego y sobre todo de la necesidad de devolverle a la política un lugar para el diálogo, para el encuentro, para tender puentes y no para cavar trincheras. Creo que en el fondo, digamos, tú, en buena medida, la reflexión que haces alrededor de eso nos invita de alguna manera a eso, a buscar el espacio de la tolerancia, buscar el espacio de en qué nos encontramos, los acuerdos mínimos a los que tenemos que llegar, y no buscar más bien las trincheras desde donde podemos tirar granadas al vecino, sabiendo que de ahí no va a salir nada bueno. En verdad te felicito enormemente, recomiendo a todos los que nos puedan ver que lean los textos de Iván y que lo lean en cuanto aparezcan sus artículos, porque es uno de los autores que está pensando y está arriesgando su palabra, arriesgando su pluma, poniéndola sobre el tapete y dándonos ideas frescas para seguir caminando en esta discusión y en este mirarse en el espejo y mirar nuestra sociedad. Muchas felicidades, Iván. Muchas gracias, Hugo José. Pero muchas gracias por tus apreciaciones, por tu perspectiva, pues muy refrescante. ¿Desde dónde has leído tú también el libro y los artículos de Iván? Que ese es también un tema que podemos después abrirlo una vez que terminemos con el microprograma que nos hemos armado para presentar este hermoso libro. Ahora le voy a ceder la palabra allá en Denver al escritor, al gran escritor y novelista Claudio Ferrufino. Querido Claudio, te cedo la palabra. Tú te vas a hacer cargo, digamos, de introducir un poco al western, pues, subandino que ha llegado a llamar Iván dentro de su libro. Exacto. Hola, Alex, un gusto verte. Gracias, Iván, por la invitación. Un gusto con Hugo José y Homero también de estar aquí compartiendo un libro muy lindo. Siempre leo a Iván sus columnas, me las envía también personalmente o estoy suscrito a ellas, y me parece que ha sido una gran idea compilar no todo lo que escribe, que es mucho, sino hacer una selección de textos para esta publicación. Excelente. Iván es un hombre que escribe con sobriedad y con conocimiento de lo que habla, a diferencia de muchos opinadores en nuestro país. Diría que escribe con pulcritud y con claridad, lo que es un logro muy grande en un país que todavía no se ha liberado de la retórica altoperuana y que tardará mucho en hacerlo, creo. Iván es directo y me gusta mucho. Bueno, Hugo y Homero han tratado los temas sociales, políticos, tecnológicos del texto. Iván me encargó tratar el quizá único texto que tiene un tinte de crónica literaria, que es un western subandino. El punto de Iván es el por qué nosotros ignoramos este tipo de historias en la literatura nacional y no las plasmamos en libros, y estoy de acuerdo con él y leeré un párrafo que he escrito al final para eso. Bueno, un western subandino es una historia deliciosa que ocurre en Sopachuy, que es un pueblo idílico de Chuquisaca, como son los valles
centrales chuquisaqueños, cochabambinos o potosinos. En Sopachuy, alrededor del año 1936, con el espectro de la guerra todavía ahí, de la guerra del Chaco. Sopachuy es un pueblo muy antiguo, fundado en el siglo XVI, y según la Wikipedia a la que nos referimos, viene de los vocablos quechuas Supa y Churu, que es la isla del diablo, referido a que había una laguna ahí donde se asentaron los colonos y donde eran asediados por los guaraníes, convirtiendo el lugar en un infierno. De ahí viene Sopachuy. Entonces, un pueblo de frontera, aunque es dentro del país, un pueblo de frontera también con cuatreros y bandidos, como son todos estos pueblos fronterizos. Había un grupo de cuatreros muy famoso de Quintín Flores, llamado el Quintito, que asolaba la región con gran crueldad. Me estoy relatando el texto porque me parece muy interesante, muy lindo. Bueno, Quintín Flores decide ir a festejar a la Virgen de Remedios en Sopachuy, la patrona de la región, y la fuerza del orden, el ejército, decide también finalmente aprehenderlo y terminar con este mal. Lo encuentran en Sopachuy ya borracho y es muy fácil su detención, no hay tiros, no hay nada. Y llegamos al momento en que está él detenido con sus secuaces y qué se va a hacer con él. Ahí está el asunto de la justicia nuestra, peor entonces, y se decide por lo más fácil, que es aplicarles la ley de fugas y lavarse las manos con este problema. Los llevan a las pozas profundas del río San Antonio, que es uno de los dos ríos del poblado, y ahí les dicen que si llegan a la orilla opuesta salvarán la vida. Por supuesto no lo hacen, creo que eran 3, uno se ahoga y 2 son acribillados por las balas. Dice Iván que este lugar todavía hoy se llama la Poza del Desengaño. Entonces, una historia muy, muy linda, un western, una historia de cowboys fronteriza, que como hay muchas en el país, que se va perdiendo con el tiempo cuando la historia oral se va acabando con el fin de muchas generaciones, cuando ha cambiado la importancia de las cosas que la gente lee o de lo que se preocupa. Y estoy de acuerdo con Iván, por supuesto, son cosas que debíamos rescatar, transcribirlas en textos literarios. Quiero leer un pequeño párrafo al respecto que escribí, que dice, Iván alega con razón que esta y muchísimas historias similares van perdiéndose en la memoria en Bolivia, que no se escribe sobre ello y mueren cuando se acaba la historia oral. Quizá los literatos de hoy eludan estos temas para evitar el mote de tradicionalistas. Y digo, ¿qué sería de Juan Rulfo si pensáramos así? Acabo de ver un filme argentino hace poco, Abayay, con una historia o al menos un ambiente similar al que cuenta Iván en esta historia, que es un filme mediocre en mi opinión, pero eso es para discutirlo en otra ocasión. A lo que voy es a la ventaja que todavía hay en muchos países, en muchísimos, para dar lugar a este tipo de memoria oral, que es parte muy rica y enriquecedora de la vida de un país. Digo mediocre con la ventaja de que en otros países todavía se abreva en la tradición, sin que ello implique un estilo obsoleto de hacer literatura o cine. Nosotros preferimos olvidar o, lo que es peor, ignorar.
el texto de Iván apunta a eso. ¿Por qué olvidamos una historia tan linda, tan aventurera, si quieres, como esta del Quintito, de Quintín Flores, este bandido de esa región de los valles chuquisaqueños? A mí me ha encantado, voy a hablar con Iván, creo que habría que desarrollar más el texto, ampliarlo, es decir, qué se puede rescatar de aquella historia y ver de alguna manera si se puede escribir interesar a alguien para hacer al menos un cortometraje sobre algo tan interesante. Bueno, muchas gracias, Claudio. Quiero volver a agradecer a nombre de Iván, a nombre de todos los que estamos acá de alguna manera involucrados en esta presentación, la presencia de todos los que están acá en la galería pues, del Zoom. Y quiero agradecer particularmente pues, la presencia de Alex Salinas. Alex Salinas, que es doctor en literatura por la Universidad de Stony Brook, un gran amigo que vive aquí en Sucre y que fue el encargado de editar, de revisar el libro. Ha hecho un gran trabajo como solo él puede hacerlo. Gracias, Iván, y bienvenido, y qué gusto que estés pues aquí también con nosotros. Bueno, quiero agradecer a Claudio, quiero agradecer a Homero, quiero agradecer a Hugo José. Hemos tratado de hacer un ejercicio, siempre me acuerdo de las palabras del Cachín Antesana, que alguna vez charlando me dijo que esa cuestión de las presentaciones, o inclusive él asumía su trabajo de lector, que era de alguna manera mostrar la casa. Los libros para él eran una casa, ¿no? Entonces él mostraba, esta casa tiene un cuarto con su baño de tal característica, la sala acá, y de alguna manera él decía, bueno, y al final el que decide comprar la casa es pues el lector. Entonces, de alguna manera, ese ha sido, sigue siendo un ejercicio que esperamos les haya convencido de comprar esta casa nueva, que es el libro, pues, de nuestro querido Iván Arandia. Ahora sí, lo vamos a escuchar a él. Querido Iván, te cedo la palabra, hermano. Estamos, pues, deseosos de escucharte, de que opines este momento y tu libro. Gracias, Alex. Bueno, yo creo que el primer éxito de este libro se ha consolidado. ¿Qué duda cabe? Pues ha posibilitado la coincidencia de cuatro grandes plumas, 5, contando con Alex Salinas, que también está en el foro, constituyéndose pues un panel de lujo, y ya es un éxito, ¿no? Y bueno, el libro es un medio para contar historias. Claro que sí, todo medio escrito o audiovisual lo es, pero al mismo tiempo cada libro tiene también su propia historia. ¿Y quién mejor para contarla que el propio autor, ¿no? Y este libro tiene pues una historia, y es una historia de larga data. Es en lo que me quiero concentrar ahora, ya que ustedes, el panel, ha introducido al público a lo que se podría esperar del texto, del contenido, pero me toca a mí hablar de la génesis del mismo. Es una larga travesía que ha comenzado hace varios años, ¿no? Al haberme planteado el desafío de comunicar ideas. ¿Qué es lo que hacemos los que trabajamos pensando, digamos, ¿no? Y comunicarlas más allá de lo estrictamente técnico o académico, que es en el ámbito en el que me desenvuelvo más. Y tocar con cierta profundidad temas que son centrales para la convivencia colectiva, para el día a día, para lo urbano, para lo rural, para lo nacional, pero también con una visión global, ¿no es cierto? Tocarlos con cierta profundidad en tanto que son centrales para ello. Y paradójicamente son los menos cultivados en el escenario público, o en el escenario público más amplio, en el escenario del ciudadano común, de la gente de a pie, por diversas razones que creo que ahora no corresponde tocarlas. Y todo esto con el aditamento de hacerlo atractivo para su lectura. Ello implicaba escribir corto, más o menos bonito y con sustancia, para seducir al público, para que te lean, porque finalmente, como decía el Cachín Antesana, al cual ha citado Alex,
Finalmente es el público, pues, el que ha de decidir comprarte, no económicamente, no adquirir el libro, sino leerlo, que es lo que finalmente todo escritor quiere. Entonces había que reaprender a escribir y hacerlo esta vez en serio, porque escribir corto, claro y más o menos bonito es realmente difícil. Y vaya que lo viví. Yo que creía que escribía más o menos bien, claro, cuando tienes un espacio enorme para desarrollarte, podrías jugar mejor con las palabras, pero cuando es corto, la economía del lenguaje es vital y hay que tratar de hacerlo sin perder calidad. Entonces pasamos por una primera fase, llamémosla pretenciosamente periodista, ¿no? Pues fue el espacio de los medios escritos tradicionales, nuestros viejos periódicos, que ahora están en esa lucha, inmersos en ese bamboleo entre el papel y la nube digital, ¿no? En el que se me brindó el espacio para esta aventura. Y más concretamente, el espacio dentro del espacio no pudo ser otro que el de la opinión. Esos espacios de opinión que están ahí consolidados, digamos, en nuestros diarios, en nuestros periódicos, sean semanales o de cierta periodicidad. Es el de la columna de prensa, en la que se nos tiraniza, es verdad, tienes razón, todos tienen razón. Como bien saben, en esos terribles 4.000 caracteres con espacios en los tiempos, menos, como dice Homero, en otros medios nacionales, ¿verdad? Y en los que se tienen que condensar ideas, pero también sentimientos, porque cuando uno escribe columnas, aun cuando, como yo lo hice, pensando en la temporalidad, hay pues un hecho de la cotidianidad que te incita, que te provoca. Y es difícil tratar de separar ese sentimiento de la idea y de la percepción que se tenga en su momento de él. Entonces, el ensayo tiene esa posibilidad, en tanto que te permite jugar un poco con la rigurosidad, pero también con la parte literaria, ¿no? Donde el sentimiento tiene espacio. Ya hayan surgido pues los insumos básicos, los ladrillos de este edificio, la materia prima para este texto que ahora presentamos. Harto podríamos hablar y debatir sobre las vicisitudes, ansiedades y motivaciones de los opinadores, nuestros columnistas, a quienes los apreciamos poco, pero son indispensables en tanto generan opinión, ¿cierto? Pero ese no es el punto. El punto es que siempre se ha intentado escribir, por lo menos yo lo he intentado de esa manera, si bien incitado por algún hecho de la coyuntura, como dije antes, no necesariamente entrado indisolublemente vinculado a él, tratando de escarbar en las raíces de los acontecimientos cotidianos, tratando de lograr la necesaria temporalidad que les permita vida después de la edición diaria, como bien decía Hugo José, ¿no? Tratar de extraerlos de lo efímero que es una publicación que se lee en el diario y que al día siguiente pierde vitrina, por lo tanto deja de leerse, ¿no? Para ello hay que esbozar puntos de partida, es decir, nunca es la intención de un columnista y tampoco creo yo, en el caso de un microensayista, si vale el término, el de cerrar temas, el de llegar a conclusiones, sino más bien el de esbozar puntos de partida para estimular debates. Y estos debates tienen que darse, desde mi perspectiva, en dos mundos, en dos escenarios. El mundo de la torre de marfil académica, sí, es un espacio necesario para reflexionar pausadamente, imparcialmente y generar ideas, pero también el mundo de la ciudadanía, el mundo del debate público más ampliado, ese debate que debería producirse en los medios y que ahora se produce, yo creo que con mucha violencia, esperemos que esto vaya pasando, pero parece que no, en las redes sociales. Un poco escapando de eso está la columna de prensa entre ambos mundos. Para mí, luego de ello, es también al mismo tiempo una suerte de banco de temas, ¿no? Me fui dando cuenta en ese proceso de compilar que hay cosas más importantes que otras. Cada persona hace una especie de gradación, una especie de jerarquización, de priorización de temas. Y bueno, yo me di cuenta de esa priorización a lo largo del tiempo sobre lo que iba escribiendo. Y ahora se constituye para mí, digamos, como lo dije antes, un banco de temas que podrían ser profundizados en el futuro,
ya con un mayor grado de rigurosidad analítica y científica. Al cerrar este primer ciclo, toca pues el momento de la catarsis, de eso nos ha hablado Hugo José, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, porque Hugo José tiene una obra, la última que ha escrito, que es de este tipo, una recopilación de columnas, de intervenciones en redes, textos muy bonitos, con mucho sentimiento también, ¿no? De una percepción personal sobre lo que ha ocurrido en el último tiempo en el escenario político. Y bueno, eso significa revisar lo que se ha hecho, pero no solo lo que se ha hecho como tal, el resultado, sino las razones del por qué se hizo en su momento, en qué contexto se hizo y para qué se lo hizo. Un proceso especialmente traumático si es que es el mismo escritor el que se da la faena, pero hay que hacerlo. El asumir conciencia de lo que vivía y pensaba al delinear cada escrito, que tiene una fecha, ¿no es cierto? Te lleva pues a un viaje al pasado, te lleva a la autocrítica, te lleva a una deconstrucción y reconstrucción personal interesante. Y eso es invaluable. Y más invaluable aún es el poder corregir aquello que puede corregirse. O sea, mejorar los textos, en algunos casos, siempre cuidando de no cambiar su esencia, mejorarlos, ¿no? Decían las abuelas, si erras es una tontería, pero si teniendo la oportunidad de corregir el error no lo haces, eso ya no tiene nombre. Así, armar el rompecabezas con muchas y variadas piezas que parecen no concuasar unas con otras, fue una labor difícil, pero no tanto, puesto que siempre estuvo un hilo conductor en mí. Algo que más allá de la ideología creo que es importante, y Hugo José también lo ha sabido, creo, leer entre líneas, el institucionalismo. Pues esas entelequias llamadas instituciones, así no nos gusten, importan, e importan mucho. Y será menester recuperarlas, en caso fortalecerlas, pues los cambios, tanto locales, pero centralmente globales, se vienen disruptivos y acelerados. Y sin duda serán más llevaderos en el ámbito local, en nuestra vecindad, con ellas, con las instituciones que sin ellas. El ordenamiento de los diferentes textos ha sido más bien temático. Es lo lógico en la medida que pretenden un poco apartarse de la variable temporal, ¿no? La temporalidad. Es, por ejemplo, un texto que se aleja de la construcción de un relato lineal o cronológico, en cuyo caso el tiempo sería indispensable. Y esto a su vez posibilita al lector un viaje libre, una carta de navegación flexible que le permite elegir sin presiones en el texto, en ese microcosmos del texto, cuál ha de ser su punto de partida y cuál el de arribo, así como la dirección y la forma del camino entre ambos. Entonces, podemos concluir que el índice es solo referencial. Es de ahí que cuando ustedes puedan acceder a esta versión digital, que es la manera en la que se va a difundir inicialmente, ustedes con un simple clic en el índice, en el artículo que mejor les parezca, se redirecciona automáticamente el mismo texto y pueden leerlo, sin perder la esencia, porque pueden leer cada texto individualmente, porque cierra una idea, pero también pueden vincularlo con otros y reconstruir ustedes mismos una línea argumentativa. Algo así como una especie de lectura modular. Un aprendizaje, pues mucho, ¿no?, de este proceso. Pero esencialmente la disrupción en todas las facetas de la vida y también en el de la comunicación. Yo creo firmemente ante esa pregunta, la que comentábamos un poco antes de comenzar este pequeño actito no formal, es preguntarnos si es que los jóvenes leen o no. Creo que hemos concluido que leen. No es que no lean como algunos erróneamente interpretan, sino que lo hacen de formas ahora diferentes, de maneras telegráficas. Y estas maneras, digamos, que generan un abismo entre los viejos relatos que tienen sus propios códigos, ¿no?, sus propios cánones, que no encuentran continuidad histórica en el relato con las nuevas generaciones. Y cuando hablo de nuevas, hablo de chicos de 20 para abajo, ¿no? Los demás ya estamos, digamos, en la antigua. Y esa continuidad o discontinuidad en el relato general del país y humanidad puede llevarnos a problemas. Por lo tanto, esto hace que debamos asumir quienes momentáneamente o de manera profesional ejerzamos esta función de comunicar mensajes en cualquiera de las formas posibles, ¿no?
escritas, audiovisuales, directas, face to face, mediadas por la tecnología, síncronas, asíncronas, en streaming, etcétera, en constituirnos en bisagras, en asumir primero ese carácter, ¿no? Que estoy entre dos mundos. Aquí está ocurriendo algo con los códigos comunicativos. Y mi rol ahora, puesto que, llámese la casualidad o el destino, ha hecho que esté en este momento y tenga y juegue un rol en esta sociedad, a lanzar esos mensajes en ambos códigos. No descuidar la narración, la lectura pausada, esa lectura de concentración en el tiempo, exigente en ese sentido, con estos otros códigos comunicativos que están más presentes en los chicos. Como decía hace rato, telegráficos, quizás efímeros, y a veces superficiales, pero es lo que hay. Esos cambios siempre se producen, son generacionales. Así como a mi abuelo seguramente no le hubiera gustado la melena que mi papá emuló de los Beatles en su momento, ahora probablemente a nosotros los viejos no nos han de gustar estos cánones de los nuevos ciudadanos, ¿no? De los chicos. Entonces, somos una generación, yo creo que bisagra, y hay que asumir ese rol con ir al guía y hacerlo. Quizás así contribuyamos a suturar ese quiebre o esa amenaza de quiebre en la hilación del gran relato histórico de quiénes somos como país, como seres individuales o como miembros de un colectivo mucho mayor, global, ¿cierto? A futuro los documentos breves, pero con mensaje potente, serán sin duda indispensables. Y he aquí, digamos, esta obra que tiene mensajes breves e intenta pretenciosamente en algún momento ser potente. Ojalá lo lean, que esa es la esperanza que tiene todo el que escribe. Y vaya que aquí en el panel tenemos expertos en ello, ¿no? Poetas, microrelatores, columnistas, que además juegan en el otro lado. Hugo José es académico y tiene textos densos, pero también escribe columnas. Está en ambos mundos. Homero lo propio, y qué decir de Claudio, ¿no? Entonces creo que ese primer éxito, el de haberlos reunido, ese ya todo el esfuerzo que se ha hecho. Finalmente, lo formal, ¿no? Muchas gracias a Los Tiempos, principalmente el periódico de Cochabamba, por haber acogido estos textos, inicialmente como columnas de prensa, columnas de opinión, y hoy procesados y ordenados en lo que arbitrariamente asumo como microensayos. Pues ahí está el regalo para todos ustedes. Como les dije hace rato, ha de circular como nacieron. Todos estos nacieron no en papel. Yo elegí al momento de presentarlos al periódico el formato digital, que estoy consciente de que ahí es donde giran las ideas ahora, en la nube, en el mundo digital. Muy poca gente lee el documento, el papel. Entonces yo elegí aquello y he decidido mantener el formato ahora en el libro. No he buscado un sponsor o una editorial para la versión impresa, lo que no descarto que a futuro, si se da el caso o se materialice, pero ahora girará libre, gratuito y en la red. Entonces, el día de mañana yo me encargaré de ver la forma de difundir el link en el cual ustedes podrán acceder al documento, bajarlo en PDF y si es posible, leerlo. No ha de ser una lectura pesada, es modular. Cada que tengas tiempo, elegí al azar una pequeña columna que está ahí en el texto y puedes leerlo en 5 minutos. No te va a quitar mucho tiempo y quizás te haga pensar un poquito en cosas interesantes. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Claudio, Hugo José y Homero, por estar aquí presentes y por apoyar esta locura más, como les decía hace rato, una raya más al tigre. Pues ya está, ya se pintó la raya. Que el libro vuele, pues. Querido Iván, en todo caso, los agradecidos somos nosotros por tu generosidad. Este es un acto de generosidad tuyo, porque sabemos, lo que ha costado tiempo, ha costado vida, y pues esperemos que esa vida multiplique vida, como has dicho, ¿no? Es decir, que la gente pueda entrar y que pueda, a través de tus sugerencias, de tus microensayos, de tu pensamiento, pues también generar nuevos horizontes de posibilidades, ¿no? Que eso es lo que se espera. Entonces, los agradecidos somos nosotros. Esperamos haberte ayudado, hermano, a mostrar la casa como es debida,
como es debido, más bien dicho, y esperamos pues que todos puedan visitarla. Hermano, no sé qué más decir, salvo agradecer, por supuesto, también la generosidad de Claudio allá en Estados Unidos. Hermano, te abrazamos, esperamos verte pronto acá en persona y darnos un abrazo pues fraterno. A nuestro querido Hugo José Suárez, también encantado de conocerte, agradecido, y esperamos también alguna vez pues reunirnos acá en tierras bolivianas. Y Homero, que se ha disculpado porque Homero es un superstar, entonces tiene horarios ya definidos, ¿no? En diferentes videoconferencias, pero también se le agradece pues este tiempo. Agradecemos a todos, agradecemos a Alex Salinas, como ya lo dijimos, y esperamos pues que podamos visitar la casa y quedarnos en ella un buen momento y salir pues nutridos y diferentes. Gracias, querido Iván, te abrazamos y abrazamos también esta ocasión feliz que es el nacimiento de este libro y esta recuperación. Damos por concluido este acto. Felicidades. Gracias, Hugo José, gracias a todos. Estamos en contacto.